Bueno, hemos leído un texto que no se suele leer mucho normalmente este texto, pero como todo en la palabra de Dios, hermanos, en la palabra de Dios no hay nada que esté de sobra ni que esté. Dios nos enseña y nos bendice a través de toda su palabra. Incluso las pesadas genealogías. Ayer estaba viendo algo en Primera de Crónicas y hay una cantidad ahí de nombres y de genealogía impresionante en los primeros capítulos. Pero incluso en eso Dios a veces nos enseña. Y este texto tiene varias cosas, pero yo quisiera centrarme quizás en dos o tres fundamentalmente importantes. Empezando porque en esta semana he visto varias cosas en internet y una, por ejemplo, era una organización y que ofrecía milagros por unos $1.500, una cosa así. Y yo lo estaba viendo, hermanos, y os digo una cosa, por norma general, de verdad, hermanos, no os fiéis mucho de los que piden dinero por los dones que Dios da. El Señor es muy claro, el Señor le dice a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquel que pide dinero por usar los dones que Dios le ha dado o aquel que de alguna manera comercia o quiere sacar un beneficio personal, sea el que sea, de la obra de Dios, ojo y tened mucho cuidado. Yo sé que hoy en día hay mucho de esto, incluso hay una famosa doctrina por ahí circulando, la doctrina de la prosperidad, creo que la llaman, que básicamente te viene a querer decir que tú tienes que estar bendecido por Dios. Claro que ellos entienden que la bendición de Dios es que tenga mucho dinero. En eso se ve que consiste la bendición. Y si tú no vives cómodamente, tienes mucho dinero, tienes una buena casa y por ahí van los tiros, pues quieres decir que en tu fe como que no es la correcta fe y Dios no te puede bendecir porque realmente tú no crees como tienes que creer. Y yo, hermanos, claramente y en los tiempos que vivimos y con todo lo que está pasando, os tengo que decir que ojo con estas cosas. No sé lo que escucharéis por ahí, no sé lo que veréis, pero os digo una cosa y os digo tajantemente. Vuestro maestro, el vuestro y el mío, nuestro maestro, nuestro ejemplo, nuestra norma de vida es Jesucristo. Jesucristo. Y solo Jesucristo. Ni siquiera los apóstoles pueden ocupar, ni ningún ministerio, sea el que sea, puede ocupar en tu vida el lugar de Jesucristo. Esto lo digo tajante y estrictamente,
¿Por qué lo digo además? Porque ¿qué ejemplo, qué enseñanza, por ejemplo, nos da Jesús al respecto a esto? A los que dicen que solo lo material es la bendición. Podría sacaros infinidad de texto, pero solo os voy a dar una cosa. Una vez le preguntan a Jesús, Señor, ¿cómo es que tú no sé qué? Ahora no me acuerdo ahora. Pero la respuesta del Señor, que es lo más importante. El Señor le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, Él, siendo Dios, siendo Rey, siendo Señor, el ejemplo que nos dio es de humildad, de sencillez, y ni siquiera sabía dónde iba a dormir de un día para otro, pero sabía que su Padre Celestial le proveería. Y también el Hijo del Hombre, el Señor, hizo muchos milagros. No sé si habéis leído los Evangelios. ¿Cuánto dinero cobró por ellos? Creo que está más claro que el agua. El Señor, los dones del cielo son dones, son regalos. No se pueden comprar ni vender. Y cuando alguien intenta comprar o vender los dones de Dios, hay un caso también en el libro de los Hechos, donde uno le propuso a Pedro comprarle el don de poder imponer las manos y que el Espíritu descendiera y todo eso. Y claro, quería hacer negocio. Y el apóstol Pedro fue muy claro, tu dinero perezca contigo, arrepiéntete porque estás en pecado. Entonces, hermanos, todo esto del comercio, a mí es una de las cosas que más me entristece y que más a veces me pone furioso incluso, y es utilizar el nombre de Dios en vano y hacer comercio de alguna manera, vuelvo a decir, a veces es dinero, pero puede ser otra cosa. Hacer dinero con las cosas de Dios o querer sacar algún tipo de ventaja de las cosas de Dios. Y si vamos a las bases, que era un poco lo que hoy quería entrar a ver, vamos a ver, por ejemplo, el apóstol Pablo, todo un apóstol del Señor, escogido directamente por Dios y enviado por Dios. Y fijaos las cosas que nos dice en este texto el apóstol Pablo. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, le está hablando a los que creen en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad de Asia Menor, en la región de Macedonia, y fue la segunda, ahora os diré, que visita el apóstol Pablo y para evangelizar en su viaje misionero. Y les dice, nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, es decir, les está recordando cuando él pasó primero, por cierto, si lo podéis además leer, creo que está por ahí, lo estaba leyendo ayer, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y 17, tenéis los episodios. Y es muy interesante que
está? Esto aquí. En el versículo 6 del capítulo 16, le dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es muy interesante, hoy no se habla de estas clases de cosas. Les fue prohibido. ¿A ti te ha prohibido algo alguna vez el Espíritu Santo? ¿Te ha dicho que no a algo? ¿O a ti el Espíritu Santo todo lo que te dice es que sí? Y que cualquier cosa que tú hagas en tu vida es buena. Eso es otro de los temas que yo normalmente, como se suele decir, cuando me dicen algo, lo suelo dejar algo que no está claro, porque si está en la palabra y choca con la palabra, claramente digo que no. Pero lo suelo dejar, como digo yo, en cuarentena, hasta ver el Señor lo que me muestra. Porque yo, sobre todo, y aún me queda mucho que aprender, pero lo poco que ya he aprendido, me he llevado también incluso más de un chasco, como decimos en español, con cosas que me han dicho que luego se han verificado totalmente o parcialmente falsas. Y todas estas personas a las que el Señor parece y te vienen, porque a mí el Señor, porque yo con el Señor, y a veces se alaban más estas personas a ellos mismos que al propio Señor. Y el Señor solo le dice cosas buenas. Hermano, ¿yo qué quieres que te diga? Yo estas personas a mí no me transmiten confianza. Porque a mí el Señor me ha corregido más de una vez. A mí el Señor más de una vez me ha dicho, César, esto no. O César, por aquí no, por ahí vas mal. Los apóstoles, cuando nace la Iglesia, te dan ejemplo, este es uno, vuelvo a decir, leerlo toda la historia, es incluso entretenida. Y he querido decir esto porque es curioso que todo empieza porque ellos se ve que Pablo tenía la intención de empezar a predicar por Asia. Y el Espíritu Santo, que tiene sus propios planes, que esta es otra, y esto sobre todo tendrían que grabárselo mucho los siervos del Señor, que a nosotros no nos es dado ir por nuestra cuenta, ni hacer las cosas por nuestra cuenta. Un siervo, que por eso se llama siervo en la palabra, está para servir. Y un siervo no va por su cuenta por ahí, sino le pide guía y dirección a su amo. Si el Señor es nuestro Señor, Él es el que sabe cómo quiere dirigir nuestra vida. Y nosotros tenemos que contar con Él. Desde luego, si eres siervo es inexcusable, pero yo creo que todo cristiano, toda oveja del Señor, yo no he visto cuando hay un rebaño, no he visto que las ovejas vayan por su cuenta. Normalmente las ovejas van por donde el pastor, o en su caso el ayudante, el perro, les va marcando el camino. Entonces, esto puede no parecer tener importancia, pero tiene mucha importancia en tu vida. Si tú quieres que Dios te use, no sé cómo tú lo ves, pero tendrás que ponerte a disposición de Él, digo yo. Y en esto quiero un poco entrar. Hoy que se ven tantas cosas y que hay tantas cosas mezcladas que pueden inducir a confusión, creo que es bueno clarificar algunas cosas.
El apóstol empieza diciéndole a los creyentes, a la iglesia en Tesalónica: vosotros sabéis cómo fui a vosotros, pero antes había padecido y sido ultrajado en Filipo. Si leéis en los Hechos, veréis que en Filipos fue encadenado el apóstol Pablo en la cárcel por predicar al Señor. De aquí podríamos sacar muchas lecciones, pero la primera, como dice ella, además siendo ciudadano romano, que luego los jueces se asustan, porque él dice, los jueces le dicen, bueno, que salga de la cárcel. Cuando se tiró allí dice, ¿qué? ¿Nos habéis metido sin haber consultado ni siquiera si somos ciudadanos romanos o no? Y no, que vengan ellos y nos saquen ellos. Y los ponen en libertad y les dicen que por favor, que se vayan de la ciudad, ¿qué tal? Se van a Tesalónica y en Tesalónica les montan otro alboroto. Los judíos que no habían creído. Y montan otro pollo. Pero ahí bastante gente cree. Y él dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es decir, ellos se encuentran con una oposición como si tuvieran un muro. ¿Pero qué hace el apóstol? ¿Se deja llevar por el muro? Bueno, pues si ahí tenemos toda esta oposición, será que el Señor no quiere. ¿O por qué tengo yo que estar aquí pasando las moradas y canutas para predicar el Evangelio? O lo que es quizás más intrigante, que yo no sé si hoy nos pasa, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que esto no es de Dios? Pero aunque el texto no lo dice, yo creo que indirectamente, y si leemos el libro de los Hechos lo sacamos, el apóstol todo este tiempo ¿qué estaría haciendo? Estaría buscando al Señor, orando. Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta oposición? ¿Es esto tuyo? ¿No es tuyo? ¿Qué tengo que hacer? Buscando la guía, la dirección de Dios siempre, en permanente comunión. Cuando tú estás así, en esa actitud, Dios te habla. Esa es otra de las cosas, claro, el que no conoce a Dios, esto no lo puede entender. Por eso 1 Corintios capítulo 2 dice que para el hombre, para el ser humano, se entiende que no está convertido, que no tiene a Cristo en su corazón. Las cosas espirituales no la puede entender, le son locura. Que Dios te habla y cómo te habla, la típica pregunta. O cómo esto, o cómo lo otro. Claro, si tú no tienes intimidad con Dios, tú no meditas en su palabra seriamente, tú no le buscas de forma permanente, pues para ti ciertas cosas son una locura. El Espíritu Santo nos prohibió ir a Asia. ¿Cómo se lo prohibió? Le puso una señal de stop al apóstol, le dijo, stop, de aquí no puedes pasar. Supongo que eso lo daría a través de la oración, ¿no? ¿Qué más da si fue en una visión? ¿Qué más da si fue a través de un hermano? ¿Qué más da si fue meditando en las Escrituras? Pero él vio claramente, él entendió claramente y sabía que era Dios, que era el Espíritu, el que le decía, para allá no. Y cuando tiene la visión del varón macedonio, entendió también que Dios le quería por ahí, para Europa.
Y el apóstol fue, porque el apóstol era siervo de Dios. Pero sigamos leyendo, porque hay más cosas interesantes. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Fijaos qué palabra y qué interesante. Nosotros, cuando estuvimos hablando, no dice, fijaos, dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Cuántos políticos, por ejemplo, nos engañan hoy en día? ¿Cuánta gente te dice una cosa y luego es otra? Por impurezas. Ellos no tenían impurezas. Es una afirmación severa, ¿eh? ¿Por qué podía saber el apóstol Pablo que no había impureza en lo que él le estaba exhortando, transmitiendo a los de Tesalónica? Y aquí os daréis cuenta de una cosa muy importante que no valoramos. Cuando tú de verdad buscas a Dios y estás en la oposición y estás de alguna manera chocando con cosas, a veces contigo mismo, con tus gustos, con tu... Bueno, pues yo lo haría así y parece que el Espíritu no te deja y yo haría esta otra cosa y parece que el Señor como que no te apoya, etcétera. En esa lucha tú te purificas. ¿Te purificas por qué? Porque si de verdad en tu corazón tú buscas a Dios, lo demás lo vas a rechazar. Pero cuando tú no buscas de verdad a Dios, cuando Dios no tiene la importancia que tiene que tener en tu vida, pues a ti te da igual. Bueno, pues si Dios no lo quiere, no lo quiere. O si Dios esto, pues yo lo voy a hacer así. A lo mejor ni lo piensas, ni has buscado a Dios. Pero cuando Dios es importante en tu vida. No sé, yo te haría la pregunta. Si Dios realmente, algo genuino, algo auténtico, no esta fe de decir yo creo en Dios, yo tal, yo no sé cuánto, yo voy a la iglesia. No. Dios, ¿qué es en tu vida? Porque si Dios es algo importante en tu vida, yo te hago la siguiente pregunta. ¿A ti te importa entonces lo que Dios piense? ¿Lo que Dios quiera? Si tú amas, por ejemplo, vamos a nivel humano, tú amas si eres hombre a una mujer o si eres mujer a un hombre. Si lo amas de verdad, no vuelvo a decir, no un simple deseo, sino que esa persona para ti es realmente importante. Entonces, si esa persona es importante, lo que esa persona piense, sienta o te transmita, ¿es importante para ti o no? Y eso se nota en tus hechos, en tus gestos. Fijaos, dice, no había error ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, es decir, conforme en medio de la oposición y de la prueba yo buscaba a Dios y yo vi que Dios aprobaba lo que estaba haciendo y perseveraba en lo que hacía, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, porque yo no buscaba agradaros a vosotros ni a los hombres, por eso tenía oposición.
Por eso me pasó en Filipos lo que me pasó y por eso me pasó en Tesalónica. Si yo hubiera querido agradar a esa gente, yo hubiera cedido y yo me hubiera amoldado y yo hubiera transigido y entonces no hubiera tenido problemas. Pero como yo quería agradar a Dios y Dios me estaba transmitiendo, mantente firme, predica mi palabra, el Evangelio, les guste o no les guste, predica lo que yo te he dicho que tienes que predicar. Oposición, problemas. Pero yo noté la aprobación de Dios. Yo noté que Dios aprobaba mi actitud. Y por eso sé que lo que os exhorté y lo que os dije y lo que os transmití no tenía impureza, ni tenía engaño, ni tenía nada, porque Dios mismo me lo estaba aprobando. Yo no busco agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cuando tú buscas agradar a Dios, Dios te prueba, pero ¿te prueba para qué? Para purificarte. Porque como solemos decir, o se solía decir antes, el fin no justifica los medios. Es decir, para Dios es tan importante lo que predicamos que cómo lo predicamos. Porque si yo lo que quiero, por ejemplo, es meterle a la gente, pongamos por caso, el Evangelio a martillazos, pues no estoy haciendo las cosas como Dios quiere. Y alguno podrá decir, pero bueno, lo que yo les quiero meter a martillazos es el Evangelio, sí, pero Dios no mete el Evangelio a martillazos. Dios nos ha hecho libres y nos da a escoger. Seguimos, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Sabéis lo que significa lisonjero? El que alaba a alguien, el que hablando en español que todos nos entendemos, el que le hace la pelotilla a alguien para sacar algo. Y el apóstol dice no. Un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo de Dios, no se puede ganar los corazones haciéndole la pelota. Un hijo de Dios tiene que ir a corazón abierto, con sinceridad. Hermanos, hoy en día, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que una de las características principales de la sociedad, en general hablo, ya sé que me podéis decir casos particulares, en general, la sociedad de hoy es la falsedad y la hipocresía. Incluso a veces los más cercanos a ti, a veces te llevas cada decepción con cada persona que dices, mira, y yo que pensaba que fulanito o que fulanita a lo mejor, pero la naturaleza humana que no ha sido redimida y que no ha sido renovada por el poder del Espíritu Santo, lo que normalmente se llama el nuevo nacimiento, puede ser muy religioso, puede ser muy lo que queráis, beato, como se decía antes, pero lo genuino, lo auténtico de Dios es sincero, es sencillo. Y el apóstol lo dice, no usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Fijaos las palabras que usa y lo actual que está esto. Cuando fuimos a vosotros, dicho de otro modo, no intentamos hacer proselitismo, engancharos con buenas palabras, no intentamos comeros el tarro, no intentamos seduciros, no intentamos engañaros, simplemente os dijimos, el Evangelio es esto.
Dios te ama, Dios te busca, Dios quiere redimirte y ahora tú le darás la respuesta que tú quieras a Dios. Fuimos sinceros y sencillos, sin palabras lisonjeras, en plantearos el tema. Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Esto parece que no. Grabaos esto, es muy importante. ¿De quién busca tú la gloria en tu manera de comportarse, de comportarte? ¿Quién esperas que te alabe? Porque a veces no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, mira, un detalle que a veces, y hoy está muy de moda, cuando tú pones algo en internet, incluso a veces en WhatsApp, ¿qué es lo que la gente mayormente espera? Que le den muchos likes, que le den muchos no sé cuánto, decir, ay, es como una forma de recibir alabanza de los demás. Pero Cristo no es así. Tan no es así que en un momento dado a sus propios discípulos más cercanos, cuando se encuentran, cuando dice el que come mi sangre y tal, que le dicen, wow, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No sé cuándo. Y los discípulos también se le quedan así un poco, le dice, ¿queréis vosotros iros también? Sois libres, ¿eh? Yo no os voy a retener. Ahora no penséis que voy a cambiar mi mensaje para reteneros. No. Si tú te quedas conmigo, que sea porque tú quieres de verdad. Si te quieres ir, campo tienes. Pero yo no voy a caer ni en falsedades ni en otras historias para tenerte enganchado. Yo te he hablado la verdad. Si la verdad no es suficiente para ti, tú sabrás. Tú sabrás. Pero yo no voy a cambiar la verdad. No te voy a hablar otra cosa. Porque no buscamos la gloria de los hombres, otra cosa que decía el Señor. Y aquí se ve cómo el apóstol Pablo era un verdadero siervo de Jesucristo. El Señor decía, gloria de los hombres no recibo. Él buscaba la gloria de su Padre. Aunque, dice, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, es decir, pensad que yo como apóstol, como enviado, como siervo de Dios, podía pediros que me dierais algo, una asignación, como se hace, pediros algo de dinero para mantenernos, para comer. Pero fijaos lo que hace el apóstol. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es decir, nosotros nos comportamos como si fuéramos una nodriza que os cuida a vosotros. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es decir, nuestra actitud hacia vosotros fue más bien la de una madre que ayuda a sus hijos, que protege a sus hijos, que está con sus hijos, antes que recibir de vosotros. Y luego matiza, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Es decir,
El apóstol, en lugar de pedirle dinero a esa gente por predicarle el Evangelio, por orar por los enfermos, por cuidarles y por asesorarles y por todo lo que hiciera falta, en lugar de pedirle, trabajó día y noche para mantenerse él y no serles carga. Y era un señor apóstol. Por eso os digo, hermanos, cuando os vengan nada más que pedir, dame, desconfía. Porque el verdadero siervo de Dios no busca la gloria de los hombres. El verdadero siervo de Dios no se aprovecha de las ovejas. El verdadero siervo de Dios no comercia con la palabra ni el Evangelio. El verdadero siervo de Dios más bien está dispuesto a sacrificarse si es necesario para ayudar y para llevar la palabra. Os predicamos el Evangelio de Dios, vosotros sois testigos y Dios también de cuán, fijaos lo que dice, santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Vosotros sois testigos. ¿Cómo me he comportado con vosotros? ¿Os he engañado? ¿Os he timado? ¿Os he hecho alguna cosa que fuera en contra de la voluntad de Dios? Vosotros mismos sabréis. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos, y atención a lo que dice ahora, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es decir, vosotros sabéis todo esto porque vosotros lo habéis visto en nosotros. Y lo único que os decimos y exhortamos es: comportaos dignamente. Ya tenéis el ejemplo. Ya habéis visto qué hemos hecho nosotros los apóstoles. No me podéis decir que no sabéis cómo comportaros, porque lo habéis visto en nosotros. Ve y haz tú lo mismo, que se diría en otro sitio. Y termino. Los cristianos tenemos unos patrones de comportamiento que nos tienen que distinguir del resto. Y en este tiempo de confusión, en este tiempo donde no se tienen claro muchas veces los principios cristianos, los comportamientos verdaderos, más que nunca, hermanos, nosotros tenemos que marcar la diferencia con el mundo. Nosotros no podemos ser como el mundo. Nosotros tenemos que ser distintos. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de razonar, nuestra forma de comportarnos, de tratar a los demás, tiene que ser distinta. No podemos dejarnos llevar ni por las modas, ni por los principios del mundo. Y conforme cada vez avanzan más las tinieblas, hermanos, más tenemos que guardarnos de todas estas cosas. Yo no sé cómo tú lo ves, pero por lo menos que a mí el Señor, cuando esté en su presencia, nunca me pueda decir: no les hablaste y no les dijiste y no estaban advertidos. Tú tomarás tu decisión, porque cada uno toma su decisión personal, pero ojo con todo lo que hoy hay de movimientos, porque no todos los movimientos vienen de Dios. Y hoy hay mucha cosa disfrazada de espiritualidad, de cristianismo, pero debajo de todo ello muchas veces lo que hay, no os olvidéis,
que está escrito también que vendrán tiempos en que se enseñarán doctrinas de demonios. Es decir, que la palabra de Dios, también mal utilizada, puede esconder doctrinas de demonios. Es fuerte, pero es real. Y tenemos que estar preparados contra ello. Amén.